Su opinión sobre la celebración de la sentencia condenatoria de Cristina Fernández de Kirchner. Mira, si es una corrupta, tiene que ir a la cárcel, punto. Entonces, una cosa, sobre el peronismo, quiero abundar sobre algo que dije hoy. Fíjate. Déjame pasar esto a este monitor, porque aquí lo puedo leer con mayor claridad. Mira. El día de hoy hay una matemática a la que yo sigo, luego no tengo diferencias con ella, probablemente ni sabe que existo, pero me agradan muchas de las cosas que ella dice y entonces la sigo. Es una matemática uruguaya que vive en Shenzhen, en China, y que, como estaban hablando de que uno de estos chistositos del equipo de Laje se toma una foto con un letrerito que dice: Cristina Fernández de Kirchner presa e inhabilitada, mal día para ser zurdo. Primero que nada, yo no soy zurdo, yo soy diestro. Yo escribo con la mano derecha, toco la guitarra con la mano derecha y mi guardia es para usarla, defender con la izquierda, golpear con la derecha. Yo soy diestro, soy de izquierda. No es lo mismo. No es lo mismo que ser zurdo. Entonces Yana le contesta: el peronismo tiene un origen más cercano al fascismo que a la izquierda. Toda la ideología peronista está basada en el regalo de los líderes más que en la conquista del trabajador. Por ejemplo, jornada laboral de 8 horas, derecho vacacional, etc. Y esto me interesó mucho que lo dijera alguien que está cerca del peronismo. Yo tengo amigos peronistas que les pregunto qué es el peronismo y nunca me lo pueden explicar muy bien. Pero yo dije lo siguiente respecto del tema. Este tuit aparentemente inofensivo, el de Yana, o Hanna, me imagino que será Hanna, yo lo estoy pronunciando en otro idioma, es Hanna Rodríguez Hertz, es uruguaya. Este tuit aparentemente inofensivo encierra importantes verdades respecto del populismo caudillista que en América Latina se ha vendido como izquierda, sea el chavismo, el López Obradorismo o incluso el kirchnerismo. La confusión se produce cuando el cosplay de izquierda, es decir, de la izquierda, que es el compromiso con la causa de mejorar la vida de los más desprotegidos, dándoles poder sobre su propia existencia y elementos para una vida digna y autosuficiente, que eso es acabar con la pobreza, que la gente ya pueda dejar de ser pobre por sus propios medios, solamente encubre clientelismo, caridad disfrazada de programas sociales, reparto de recursos sin proyecto político detrás, en lugar de lo que es una inversión social productiva a largo plazo, que es lo que propone la izquierda socialdemócrata a la que yo me adscribo. La existencia de una izquierda autoritaria, producto de la idea marxista-leninista de la dictadura del proletariado, donde por cierto el proletariado nunca ha estado al frente, cosa fácil de constatar, pero la dictadura sí ha estado allí, como el dinosaurio de Monterroso, ha facilitado este travestismo político en gobiernos populistas, cuyo asistencialismo no es distinto del de la más rastrera derecha. De allí que de pronto haya coincidencias asombrosas en las políticas de Trump y López Obrador, de Bolsonaro y de Ortega, por decir algo. Adicionalmente, el desdibujado de los principios básicos de la izquierda, a manos por igual de parte de la propia izquierda y de buena parte de la derechuza, lleva, por ejemplo, a batallas culturales que dejan de lado la lucha por la prosperidad, la justicia y la libertad para toda la sociedad, centrándose en quién puede entrar al baño de mujeres o si la última de Pixar tiene demasiadas personas de etnias que a algunos les resultan repelentes, ¿no? Que es tema más de programa de chismo cotilleos que de política social y económica con sentido humano. Hay líderes varios que se visten de izquierda cuando son en el fondo meros autoritarios populistas que igual blandirían una esvástica que una hoz y un martillo, porque su interés no es el ejercicio del poder en un sentido sano para toda una sociedad, sino la obtención del poder y su permanencia en él para mayor gloria propia. También son el enemigo. Y es cierto, ¿no? Esta idea de que toda persona que se dice de izquierda viene la gente y dice: ¡ay, ya ves, la Kirchner que robó dinero! Se vaya a la mierda, tío. Pero es que la van a meter a la cárcel, jajaja, la izquierda. No, la van a meter a la cárcel por corrupta, no por izquierdista. ¿Sí? Del mismo modo en que hoy el secretario de organización del Partido Socialista Obrero Español ha entregado su cargo, su acta de diputado, ha sido echado del partido porque tiene acusaciones gravísimas que, si resultan ser ciertas, amerita que lo metan en la cárcel. Me da igual que sea mi partido, al contrario, quiero que mi partido se limpie. Si tiene
personajes sucios, porque en todos lados hay corrupción, lo que hay que hacer es combatirla y lo que hay que ver es cómo reaccionas ante esa corrupción. Entonces el PSOE ha dicho que va a hacer una auditoría externa de las finanzas del partido y yo quiero ver cuándo hace lo mismo el PP o Podemos. Eso no lo vas a ver, oh hermanito. Entonces, dicho eso, lo de la sentencia de Cristina Fernández de Kirchner, me parece que si está hecha con base en derecho y hay pruebas, que la metan a la cárcel y que le vaya bien.